Hola, esto es Creciendo Juntos y en este video vamos a dar continuidad al video anterior. En este video vamos a ver cómo se desarma un motor eléctrico. Primero que nada, vemos por acá que tenemos que usar nuestros implementos de seguridad. También es ideal que seleccionemos nuestras herramientas adecuadas para cuando vamos a hacer el trabajo. Otra recomendación muy importante es asegurarnos de que el equipo no está conectado a la electricidad. Esto se puede hacer, por ejemplo, poniendo un candado en el break que tiene que ver con la alimentación del equipo. Ok, vamos a alistarnos para hacer el desarmado. Primero que nada, nos tenemos que quitar anillos, relojes, collares. Muy bien, empezamos marcando cada una de las tapas del motor. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser con un pilot que no se borre muy fácilmente, en donde hacemos marcas justamente en la división entre la tapa y la carcasa. Esto lo hacemos en las dos tapas o en todas las tapas que tengan que ver con la parte que vamos a desarmar. Por ejemplo, acá tenemos otra tapa que es la tapa que protege la parte del capacitor del motor, ya que este es un motor monofásico. Ya por tener las tapas marcadas, vamos a proceder con zafar los tornillos que sujetan las tapas de los rodamientos. Es muy importante en esta parte, yo siempre recomiendo que no zafemos del todo los tornillos, sino que los vayamos aflojando uno por uno hasta que ya los tengamos todos flojos. Ya empezamos a soltar por completo los tornillos. Eso porque hay ciertas máquinas que en algunos momentos pueden guardar presión en su interior y a la hora en que estamos zafando los tornillos, pues es mejor que se libere esa presión y no nos vaya a dañar a la hora que quitamos el tornillo completamente. También recomiendo que cuando vamos a zafar el tornillo completamente, primero zafemos el tornillo que está en la parte más incómoda del motor. ¿Esto por qué? Para que después podamos trabajar más cómodamente zafando los otros dos tornillos. Ya tenemos floja la tuerquita, entonces podemos zafarlo con la mano. Ya como he aflojado los otros tres tornillos que están por acá, como ya están todos flojos, ya podemos proceder a zafar por completo los tornillos. Ya por acá tenemos todos los tornillos zafados. Siempre la experiencia me ha dicho que es mejor cuando estamos desarmando alguna máquina usar lo menos posible el martillo o el mazo. Y si vamos a usar un mazo que sea con partes de hule para no dañar ni provocar rebabas en los componentes del motor. Entonces, si lo vamos a usar o si es necesario usarlo, lo usamos con mucho cuidado y tratando de no golpear partes importantes del motor. Dentro del motor están los rodamientos y los rodamientos son muy susceptibles a los golpes. Entonces es muy importante para protegerlos que no se esté golpeando el motor en ningún momento, ni la flecha o el eje, porque esos golpes van a recaer directamente sobre el rol o sobre el rodamiento. También para mí, una de las partes más importantes de un motor son las guías que van por dentro en las tapas, que más adelante se las voy a mostrar, y esas guías hay que protegerlas, hay que cuidarlas mucho y a la hora de volverlo a armar hay que limpiarlas muy bien, porque eso es lo que va a hacer la línea del eje dentro del motor. Para no golpear las guías, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el destornillador en esta parte, que por lo general todos los motores la tienen. Esta parte es para que cuando nosotros demos los ligeros golpes no se provoque un daño a la guía de la tapa.
Si lo ven, ahí la tapa ya se está despegando de la carcasa del motor o del estator. Vamos a girar por acá el motor para darle unos golpecitos por este otro lado. Si el motor no tuviera estas partes que son especiales para eso, también podríamos utilizar una cuchilla y la colocamos entre la tapa y el estator y le damos unos ligeros golpes aquí a la cuchilla para que ella entre y separe la tapa. Listo, ahí salió la tapa. Vamos a quitar por acá la cuña para que no nos estorbe a la hora de sacar el rotor. Aquí podemos ver cuando ya sacamos la tapa en donde se ve el rodamiento. Estas son las partes que hacen que el rotor pueda girar fácilmente. Por acá tenemos la tapa delantera y repetimos el procedimiento con la otra tapa. En esta parte hay que tener mucho cuidado porque al ser un motor monofásico va a tener todo lo que es la parte del platino y también del centrífugo. Vamos a sacar el rotor de tal manera que no se nos vaya a caer sobre el devanado, porque el devanado es un cable revestido por barniz y si ese barniz se le desprende, vamos a provocar puede provocar un cortocircuito a la hora de trabajar. Por acá tenemos, este es el rotor, este es el abanico del motor, el que genera una ventilación forzada dentro del motor para que así se refrigere y no se sobrecaliente. Esta sería la otra parte, la otra tapa del motor, y así es como se desarma un motor. Muy bien, aquí ya tenemos el motor desarmado, pero tal vez usted se preguntará ¿para qué estamos desarmando un motor o para qué en Grupo Induni desarmamos los motores? Resulta que los motores no solo se desarman cuando se dañan, también es importante que los motores reciban un mantenimiento periódico en el cual se les revisan los rodamientos, porque los rodamientos tienen su vida útil. También se les revisa el mecanismo de arranque, que este sería el centrífugo. Se revisa que esté en óptimas condiciones, se revisa que no tenga desgaste y también dentro de los mantenimientos que se hacen, se revisa que el devanado esté en buenas condiciones, se le mide la resistencia, se le mide que no esté a tierra y se le barniza con un barniz especial para este tipo de devanados para que mejorar su vida útil. También otra de las partes que se revisa es el interruptor, el platino, que es también para el sistema de arranque. Se revisa que los contactos estén en óptimas condiciones y que no tenga un desgaste pues muy marcado. Eso le puede evitar que el motor en algún momento se queme, sufra un daño mucho mayor y haya que reemplazarlo o reemplazarle todo el devanado, que eso sería ya un costo mucho más elevado. Bueno, vamos a proceder a armarlo. Prácticamente es hacer lo mismo, pero en reversa. Entonces vamos a colocar, vamos primero a verificar que cuando hicimos el desarmado no dañamos estas guías. Estas guías son las que yo digo que son muy importantes porque alinean el rotor en el estator. Entonces vamos a revisarlas minuciosamente y si vemos que tienen algún golpe, porque a veces es inevitable no generarle algún golpe en esa parte, sobre todo cuando la tapa está muy pegada, vamos a revisarlo y si tuviera alguna deformidad, con una lima le podemos desgastar todas las rebabas que tenga para que así se alinee bien a la hora de armarlo. A la hora de colocar las tapas, vamos a buscar las marcas que habíamos hecho anteriormente y las vamos a hacer coincidir lo más preciso que se pueda. Y vamos a golpear la tapa
lo menos que se pueda, obviamente con un mazo que no le genere mucho golpe, ¿verdad? Un mazo de plástico, y ya cuando esté en la posición lo más alineada posible, vamos a proceder a meter el rotor. Para eso, en este caso, como el motor es un motor relativamente pequeño, lo podemos poner en esta posición para que cuando metamos el rotor no vayamos a castigar o a golpear el devanado, que ya sabemos que es una parte muy importante y hay que tener mucho cuidado y protegerla mucho. Y vamos metiendo el rotor muy cuidadosamente para no golpear el bobinado. Ok, lo colocamos, él se va a sentar, va a agarrar línea y probablemente entre directamente en la tapa trasera. Ya lo podemos voltear y procedemos a poner la tapa delantera. Igual con esta otra tapa también tenemos que tener cuidado que coincidan las marcas. Empezamos a poner los tornillos junto con las tuercas. Podemos empezar solo con 2 tornillos, uno en el lado contrario del otro, para que así las tapas se vayan cerrando uniformemente y después no queden pues mal puestas, ¿verdad? Recuerden, muy importante, las marcas que calcen. Ya cuando se empieza a cerrar, ya hay que alinear la tapa para que calcen y seguimos socando. Y socamos el tornillo contrario. Aquí podemos ver que la tapa se nos pegó un poquito, entonces le damos unos ligeros golpes para que se alinee. Es importante verificar que no hayan quedado tornillos flojos y también que el rotor gire libremente para su buen funcionamiento. También lo giramos unas cuantas veces y escuchamos a ver si no está mal alineado o está golpeando el abanico en alguna parte interna del motor. Esta tapita, resulta que aquí adentro está el capacitor. El capacitor se usa, en este caso, este motor se usa solo al arranque. Y resulta que para poder zafar este capacitor hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el motor ya ha trabajado, cabe la posibilidad de que este capacitor quede cargado con un voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es que antes de llegar y tocar estas partes de acá con un destornillador o con alguna llave metálica, pero con el mango de hule o aislado, vamos a poner en corto las terminales del capacitor. Esto para que el capacitor se descargue lo vamos a hacer dentro de por lo menos unos 10 segundos para que se descargue, y después, si lo queremos medir para ver si está bien o no, pues no nos vaya a dañar el tester o no nos vaya a dar una descarga eléctrica en el momento en el que ponemos los dedos por acá. Y eso es una parte muy importante y hay que tener mucha precaución en cuanto a eso. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video y recuerde apoyarnos con el like, con los comentarios y compartiendo el video. Nos vemos la próxima semana.